un tema que finalmente nos compete a todos, es un tema de menores y lo vemos acá por todo lo que han hecho o realizado las autoridades en estas jornadas patagónicas, el esfuerzo que han hecho todos ustedes y todos los que están participando de esta jornada, que ha sido acompañada por un día excelente. Y realmente entiendo que estamos en un mes bastante complicado, y siempre ya lo he dicho anteriormente, y es un mes en el cual se juntan muchísimas cosas. Y los que están en la justicia, los que son abogados o los que tienen en todo su trabajo en función de la justicia, ya sabemos que hay plazos y todos entran cosas que quieren que se resuelva en el mes de diciembre. Eso lamentablemente es así, ¿cierto? O sea que el sacrificio es doble por parte de ustedes. Nosotros también tenemos la parte del sacrificio porque estamos en una etapa de cambio en la Cancillería. Es bastante complejo, todo un cambio que hay que estar presente y hay que estar con informes, hay que hacer una cantidad de cosas que realmente nos exigen estar y activos todo el tiempo. Pero sin perjuicio de ello, me parece que este es un tema fundamental y que siempre ha sido parte de lo que es la Autoridad Central Argentina, como autoridad de aplicación de los convenios de la Haya, de la Interamericana y todos los convenios de cooperación que existen, tanto en materia penal como en materia civil. La Autoridad Central de la República Argentina abarca todo lo que es la temática de la cooperación jurídica internacional en lo que está previsto en los convenios, ¿no es cierto?, como autoridad de aplicación, en otros no. Pero yo quería decirles que ahora sí lo voy a decir, desde el año 81, que fue mi ingreso a la Cancillería Argentina, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ahí ya teníamos como responsabilidad primaria, otorgada por ley de ministerios, la competencia en materia de cooperación jurídica internacional. En esa época, si yo le digo que eran 20, los exhortos era poco, o 50, pero mucho. En el año 81, fines del año 81. A partir del año 91, empieza a generarse un incremento en la cooperación jurídica internacional, en el auxilio entre los estados a través de las autoridades judiciales, y eso se da por algunas causales, algunos motivos que ya ha dicho la doctora Tagle, en el sentido de que existe un incremento de las relaciones privadas internacionales producto de la globalización, ¿no es cierto? Esa globalización trajo aparejado también que los litigios se incrementaron, los litigios en materia privada. Pero no solamente eso, sino el hecho de que hubo un cambio también a nivel países porque se da la integración, o sea, las visas, la supresión de visas, las personas circulan rápidamente, los medios tecnológicos de comunicación impactan también, ya los espacios y el tiempo se acotan, y por otro lado también tenemos que existe en esa circulación de personas también circulación de las culturas, que traen problemas, problemas que hay que tener en cuenta al elaborar los convenios en materia sobre todo de protección de niños. Pero no solamente eso impacta sobre esta circulación y sobre el hecho de la circulación de personas y bienes, ¿no? Lo que impacta realmente es que hay un cambio sociojurídico en el carácter del menor, el carácter del niño. ¿Por qué? Porque ya el menor, el niño o niña y adolescente, ya no es objeto, es sujeto de derecho. Con lo cual, las normas que se van a elaborar van a tener en cuenta que ese sujeto, ese niño, tiene derechos, no solamente obligaciones, no que la legislación ampare solamente al adulto. Entonces empieza a regularse toda una situación que contempla al niño como centro, como el más vulnerable en la relación. Y ahí empezamos a ver la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, de 1989, que ya lo dijo Graciela, que establece los principios sobre el interés superior del niño, artículo 3. Después tenemos también el tema de que los menores no pueden ser trasladados o retenidos ilícitamente.
y que también los menores tienen derecho de contacto. Son los menores los que tienen derecho de contacto en relación a sus padres, salvo que existiera algún grave riesgo que impidiera ese derecho de contacto, ¿sí? Esos son las tres, digamos, el derecho de ser oído, son los baluartes con los cuales se nutre el Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana, ¿sí? Entonces, esos convenios, que son de naturaleza universal, derivan en convenios de naturaleza regional y bilaterales. En el ámbito de la República Argentina, como lo ha dicho la doctora, tenemos el Convenio Universal, que hemos dicho la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Convención Regional, que es la Interamericana, la Convención de La Haya, de carácter universal, de 1980, y también a nivel bilateral existe un acuerdo que se firmó hace bastante tiempo con Uruguay, el cual todavía sigue vigente, pero se aplica los otros convenios que he mencionado, ya sea la Interamericana o en el caso de La Haya. Si mal no recuerdo, con Uruguay ahora se está utilizando la Interamericana. Lo mismo que en otros estados que utilizan la Interamericana en vez de la Convención de La Haya. ¿Eso por qué? Con los convenios tenemos dos aspectos. ¿Cuál es la jerarquía de un convenio de naturaleza universal con relación a los regionales? Y por otro lado, también el hecho de que existen similitudes entre un convenio de La Haya, el convenio de La Haya, con el Interamericano. Y muchos dicen, ¿y por qué vamos a tener dos convenios que regulan la misma materia? ¿Por qué? Otros contestan, bueno, porque realmente el convenio interamericano tiene particularidades que diferencian o se diferencian de la Haya. Y eso se tiene que dilucidar a través de las cláusulas de compatibilización. Ay, perdón. Estoy seca, estoy disfrutando. Esas cláusulas establecen, por ejemplo, en el artículo, si mal no recuerdo, en el Interamericano, en el 34, que los estados partes de la Convención Interamericana deben utilizar esta convención, ¿sí? Y no La Haya, únicamente la Interamericana, salvo que lo indiquen expresamente que dejan de lado la Interamericana y utilizan la de La Haya. Hay algunos países que han optado por la Interamericana y dejado de lado la Convención de La Haya. Pero esto se resuelve también por, por el derecho de los tratados y por estas disposiciones de compatibilización. Ahora bien, estos convenios son convenios en los cuales nosotros podemos visualizar una serie de principios. Lamentablemente, a veces los gobiernos, o los estados mejor dicho, cuando ratifican o adhieren a un convenio, no cumplen con sus obligaciones y tampoco los cumplen cuando los aplican. Y es difícil a veces poder, digamos que en un periodo de restitución, cuando otro estado no cumple con las aplicaciones que establece el convenio, tener una reciprocidad en ese sentido. Entonces, realmente el Estado no está cumpliendo con su función o con el fin máximo, que es el de la restitución o el traslado del menor como interés superior del niño, que está previsto en el prólogo con el convenio de La Haya. ¿Y qué pasa con eso? Si tenemos un Estado que no cumple, si tenemos un Estado que, si bien forma parte de La Haya, no responde de forma igual a lo que responde Argentina. Entonces tenemos que tratar de ver que ese Estado, a través de reuniones que se pueden mantener, pueda tratar de modificar determinados aspectos en su normativa interna como para poder acceder a ese cumplimiento. ¿Y qué pasa? Se deja de lado, digamos, las codificaciones tradicionales o las codificaciones duras y se utiliza el soft law. ¿Qué significa esto? Que la Conferencia de La Haya, a través de guías de buenas prácticas, como ser de autoridades centrales, de mediación, de ejecución de sentencias, o la ley modelo como la ley procesal
que se elaboró en el 2007 en la Cancillería, en el Palacio San Martín, con muchos expertos, establecen guías para que los estados puedan acceder a esas medidas o a esas disposiciones, ayornarlas a su ordenamiento interno y así poder cumplir con aquellos cometidos que establece la Convención, ya sea la Convención, en este caso la Convención de La Haya, porque es donde existe sí estas cuestiones de guías de buenas prácticas y también la ley modelo y contratos tipo, por ejemplo. Entonces, como pasó con la ley procesal, se tomó las bases que se hicieron en el Palacio San Martín y eso se fue ayornando con aquellas cuestiones que interesaban al país, pero también dando cumplimiento a los principios que estaban establecidos en el convenio de La Haya. Todavía, evidentemente, eso todavía está pendiente, no ha salido, por lo que acaba de comentar Graciela. Ahora bien, estos convenios, como dijimos, son convenios universales, regionales, bilaterales, que necesitan ser operativos. ¿Cómo podemos hacer esa operatividad? ¿A través de qué instrumentos? ¿Cómo podemos lograr que las autoridades cumplan, que nosotros como país cumplamos con un convenio internacional y no caigamos en la responsabilidad internacional, que ha pasado? Y lo que se utiliza es un régimen de nuevas técnicas reglamentarias efectivas. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos de la cooperación jurídica internacional y la cooperación jurídica internacional, a su vez, está unida a la cooperación internacional entre autoridades. Digamos, las autoridades, la cooperación internacional entre autoridades, son esas nuevas técnicas que permiten que los países puedan dar cumplimiento a las obligaciones fijadas en los convenios. ¿Y por qué es así? ¿Por qué se da este sistema? ¿Cómo se regula? ¿Cómo llega? ¿Por qué se precisa? Bueno, eso es muy simple. Esto tiene un desarrollo y un final que por ahora se da con las autoridades centrales. El desarrollo se inicia en cuanto a cooperación, que entendemos como cooperación, el auxilio judicial que se presta dos estados a través de los tribunales o la justicia para determinado fin o para determinados cumplimientos de actos procesales y basado en la solidaridad. Y si tenemos en cuenta lo que dice la Carta de Naciones Unidas en el punto 1.3, los estados, si bien no están obligados a cumplir determinados aspectos judiciales o administrativos, sí se basan o se tienen que basar en una cuestión de solidaridad. La cooperación es solidaridad y esto significa aunar esfuerzos para poder dar cumplimiento por parte de los estados sin perder la individualidad de aquellos fines que interesan a la comunidad. Y eso es lo que es la cooperación. Y eso es lo más importante en este aspecto, la cooperación entre todos aquellos que intervenimos en esta temática. Eso es solidaridad. Solidaridad para cumplir un fin determinado. Estas nuevas técnicas efectivas que acabo de mencionar están dadas por autoridades. Estas autoridades son autoridades administrativas, autoridades judiciales y también la autoridad judicial, autoridades administrativas y otras autoridades que también se unen a estas medidas de colaboración y de cooperación necesarias para poder dar cumplimiento. Y estas autoridades están incorporadas a convenios pragmáticos. ¿Qué son los convenios pragmáticos? Como por ejemplo, el de La Haya del 80, el de acceso a la justicia, el de alimentos, el que acaba de mencionar la doctora del 1996. Estos son convenios pragmáticos. ¿Qué significa eso? Que existen normas materiales que establecen una serie de obligaciones a la autoridad que las va a aplicar para que cumpla un fin concreto, un fin determinado. En el caso de La Haya, ¿cuál es el fin que tiene? Es el de restituir al menor trasladado o retenido ilícitamente y permitir o incoar el derecho de contacto. Esos son los dos elementos que tiene la Convención de La Haya y también la Interamericana. Y eso es el interés superior del niño. Restituirlo a su lugar de residencia habitual y evitar la retención y, por lo pronto, también incoar, facilitar el derecho de contacto. ¿Sí? Y estos convenios pragmáticos, ¿por qué, digamos, eligen a una autoridad central? ¿O por qué eligen este tipo de autoridad?
cuál es el fundamento de eso, cómo se llega a esto. Nosotros tenemos que hacer un desarrollo de cómo comienza, digamos, el tema de la cooperación jurídica internacional a través de la Convención de La Haya, o de las distintas convenciones de La Haya en el ámbito de la conferencia. En 1896, ante los procedimientos civiles, cómo se notificaban o cómo citaban los exhortos a las autoridades. Se decía que era el tiempo de los embajadores. Era un tiempo majestuoso, pero lento. ¿Por qué? Porque una notificación civil o de prueba venía de la justicia al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a Relaciones Exteriores al otro Estado de Relaciones Exteriores, pasaba al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a los tribunales. Con lo cual, nunca sabíamos qué había pasado con eso. Y eso implicaba que no había celeridad y no había seguridad jurídica, lo más importante. En definitiva, lo que se estaba haciendo era una negación de justicia para aquel que era pago. Entonces eso empezó a reverse. Pero bueno, vamos a tratar de buscar algunas vías en las cuales se otorgue celeridad y seguridad jurídica, ¿sí? Se pasa después a los convenios del 54, 1905, también en materia de procedimiento civil, y ahí se dice, bueno, dejemos de lado el tiempo de los embajadores y tengamos la vía consular indirecta. La vía consular indirecta, ¿qué hace? El cónsul del Estado requirente, que está en el Estado requerido, lo remitía a la autoridad que designaba el Estado requerido que iba a cumplimentar el exhorto. Acá está. Bueno, ¿qué pasaba? El Estado requerido no designaba a la autoridad, no tenía la obligación de designarlo. Entonces, nunca se sabía dónde estaba el exhorto o dónde había recaído. Por consiguiente, también estábamos en la misma problemática. No había celeridad y no había seguridad jurídica. Se vuelve a rever todo eso, porque está pedido por la Asociación de Notificadores, que dice que por favor se revele a esta medida y que se trate que los convenios siguientes establezcan una autoridad que pueda dar celeridad, claridad y seguridad jurídica. En eso se trabaja, se toma como base la Convención de Nueva York de Alimentos del 56, en la cual existe una autoridad intermediaria, y esa autoridad intermediaria es tomada como autoridad en los convenios siguientes de La Haya, autoridad central. Esa autoridad central comienza a funcionar en los convenios civiles de notificación y de prueba, y se llega después a ver que eso tampoco puede dar solución a determinados problemas. Entonces, lo que se trata es de ver nuevamente cómo se puede encarar el tema de la autoridad central, que tiene como responsabilidad notificar que se cumplan las medidas de prueba. Entonces, empiezan a surgir otros convenios, como dije, en función de la nueva situación del menor, y ahí se empieza a generar una necesidad de cambiar el sistema. ¿Cuál es el sistema? Surge una autoridad central que tiene como función principal la acción de tutelar. Es una acción tutelar la que tiene la autoridad central. La autoridad central tiene una serie de obligaciones previstas en un convenio pragmático y esas obligaciones tienen que dar cumplimiento a un fin concreto. En el caso del 80, restituir el derecho de contacto. Esa función tutelar ustedes las pueden ver en determinadas convenciones de La Haya. La ven en alimentos, la ven en el acceso a la justicia, la pueden ver en el tema de mayores adultos, la pueden ver en la del 96. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de esa acción tutelar? ¿Cuál es el fundamento? Es que en una relación jurídica se tiene que tratar de proteger al más débil, a la parte más vulnerable. ¿Cuál es la parte más vulnerable en el convenio de La Haya? El menor, el niño y adolescente. ¿Cuál es el débil en el convenio de alimentos? El acreedor alimentario. ¿Sí? El niño que tiene que pedir el alimento al papá o a la mamá que está en otro estado. ¿Cuál es el, digamos, el acceso a la justicia? ¿Quién es el damnificado o quién es el vulnerable? Aquel que no puede acceder a la justicia y que precisa de todos los elementos para poder llegar
a plantear una causa o plantear algún acto en otro estado a través de la justicia y conseguir los medios suficientes para que pueda acceder a esa justicia. Y ese es el fundamento de la autoridad central. La autoridad central tiene como característica la función tutelar. Y esa función tutelar es la que le va a servir para cumplir esos objetivos. Esa función no es igual en todos los convenios, las obligaciones no son iguales en todos los convenios. En el convenio, por ejemplo, del 96 no está tan desarrollada la obligación de la autoridad central como en la autoridad central del 80. Y ahora vamos a ir a esta autoridad central del convenio del 80. En las conversaciones o las discusiones que se tuvieron en materia de autoridad central o de cooperación jurídica, cuando se elaboró el convenio de La Haya, la profesora Elisa Pérez Vega, que hizo el relato o informe de toda esta conferencia, ella indicó que en un primer momento la autoridad central que debía ser designada o que debía trabajar en estos temas debía ser una autoridad central fuerte, con características propias y que tenía que ser administrativa. Otros decían que no era así, que también tenía que dar esa intervención a la justicia. ¿Por qué? Porque el mismo convenio lo establece. Si ustedes se fijan en el articulado del convenio, van a ver que una disposición dice que un papá o una mamá que se le ha sido sustraído o retenido un niño, se puede presentar en el juzgado, en el tribunal del Estado donde está el menor retenido, para hacer mucho más rápido entregar el pedido de restitución y evitar las autoridades centrales. Con lo cual la justicia interviene y es la que define y decide. O sea, la justicia no puede ser obviada en esta temática y tiene que estar trabajando conjuntamente con la autoridad central. En este caso, la autoridad central, ¿qué es? Es un organismo administrativo que es designado por el país, el Estado donde se encuentra esa autoridad en función de su propia normativa. En el caso de la Argentina, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que deriva la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, que tiene a su cargo el tema de la cooperación jurídica internacional, ¿sí? Y funciona como autoridad central en todos o casi todos los convenios. Y cada país determina, puede ser una o varias autoridades centrales, como es Canadá, que tiene varias autoridades centrales por su propio sistema de derecho, pero tiene una autoridad que recibe y que emite, para ser mucho más ordenado. No son todas las autoridades que reciben o todas las que remiten a otro Estado. Hay una sola autoridad que hace ese trámite. Y después lo distribuye en la autoridad que corresponde. Eso también lo tiene Australia, por ejemplo, que tiene una autoridad central y después también tiene en determinadas localidades, ¿sí? De Australia. Pero la que recibe es la que está designada como tal, como autoridad central. ¿Cuáles son las características de la autoridad central? Bueno, eso surge de las leyes de buenas prácticas, no está establecido en ningún convenio, depende del país, depende de cómo quiere que trabaje y la estructura que tenga y dónde va a estar esa autoridad central. En principio, la guía de buenas prácticas le dice, bueno, una autoridad central tiene que tener personajes o personas que sean idóneas, capaces, que tengan los idiomas, que puedan comunicarse al otro Estado. Una autoridad central tiene que tener continuidad en el tiempo. Y tiene que tener continuidad en el tiempo y también tiene que tener un protocolo en caso de que esa autoridad no pueda continuar con el funcionario que tenía, como para que la autoridad que sigue pueda tener una guía de cómo se trabaja. También otro de los temas importantes que establece la guía de buenas prácticas es el hecho de que la autoridad central tiene que ser aséptica. ¿Qué significa esto? Que no tiene que motivarse en contra por motivos religiosos, políticos, de color, etc. Tiene que ser aséptica total. Lo que le tiene que interesar es el cumplimiento de su obligación en función de la normativa vigente, que es la posibilidad de entregar al menor, dentro de las pautas o requisitos que dice el convenio, sin el riesgo que pueda ir o provocar eso. ¿Sí? Tiene que asegurar la entrega del menor.
y funciona, digamos, funciona como el eje de la cooperación. Eso es lo que dice Elisa Pérez Vera en el convenio. Si bien es cierto que hay una cooperación mixta entre autoridades administrativas y autoridades judiciales, esa cooperación está concentrada en la autoridad central. ¿Qué hace la autoridad central? Trata de generar cooperación interna y externa. Interna con todos los operadores que puedan intervenir en la temática. Jueces, defensores, también abogados, colegio de abogados, asistentes sociales, Interpol, por ejemplo, que es una parte importante de lo que trabaja la autoridad central. En su momento existía un enlace de Interpol en la oficina que beneficiaba la celeridad en los trámites o en la obtención de algunos informes sobre la temática. Y otro de los, digamos, lo más importante es la capacitación que se tiene que hacer. Es una obligación que tienen las autoridades centrales para dar a conocer la temática y también poder digamos, facilitar a todos los operadores de cómo funciona la Convención de la Haya, ¿sí? Esto en su momento se hizo en Corrientes y Misiones al principio. En Corrientes fue bastante extenso porque los operadores estuvieron integrados no solamente por el Poder Judicial, sino por otros actores, y también se incluyó a maestros y a gente que trabajaba en hospitales para que si podían visualizar algunos aspectos relativos a un menor que se encontraba o que había alguna actitud rara, pudieran denunciarlo por ahí si existía alguna causa de restitución pendiente. Esto nosotros lo vimos con un caso que pasó con un papá que tenía régimen de visita en Argentina, va a buscar al menor al jardín de infantes y se lo lleva del país. La mamá empieza a buscarlo a través del Missing Children. El Missing Children se contacta con nosotros y bueno, le decimos que se presente la mamá con toda la documentación. Ella se presenta, pero no sabe o no se sabe dónde puede estar el menor y vamos a tener que localizarlo, que es una de las funciones que tiene la autoridad central. El menor no se sabía dónde estaba, ni el papá tampoco. La policía, Interpol, lanza una circular amarilla, que es la de búsqueda de menores, en este caso, pero no existe ningún tipo de consecuencia por parte de la gente de tener conocimiento dónde puede estar el padre. La madre insiste en que mandemos el pedido de restitución a Chile, porque piensa que puede estar ahí, y nosotros lo que hacemos es mandarlo a Chile con la salvedad de que no tenemos localizado al menor, con lo cual ninguna autoridad puede intervenir, porque la autoridad judicial no puede intervenir porque no sabíamos dónde estaba, no sabemos la jurisdicción en donde se encontraba el menor. Obviamente Chile dice, bueno, vamos a tratar de buscarlo, pero no tenemos la seguridad de que pueda estar acá. En un momento dado, desde Perú nos llama un agente que estaba en migraciones, vio una actitud rara de un papá con el menor. Y ese agente migratorio tenía la foto del menor pegada ahí en su oficina. Empezó a mirar, también estaba la del papá con la búsqueda por parte de Interpol. El chiquito le había sido cambiado el pelo, etc. Le había modificado la apariencia. Pero el agente migratorio dijo, bueno, acá hay algún problema, esto es parecido, llamemos. Y ahí fue lo que llamaron a las autoridades de Interpol. Interpol llegó y procedió a la detención de esta persona y a poner en resguardo al menor en un orfanato, creo que en ese momento, y se le dio intervención al cónsul argentino. El cónsul argentino avisa a la Cancillería y la Cancillería ahí no hace el pedido de restitución, sino simplemente se presenta la tenencia que tenía la madre, se ejecuta ya y el menor puede volver. Yo lo que digo es que a veces el tema de capacitar es muy importante, de informar. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros tenemos que estar interiorizados en la temática, también eso tiene que llegar más abajo. Eso tiene que llegar a la gente
que está en los pasos de frontera o que está en lugares estratégicos en los cuales se puede visualizar cuando hay algo que no está funcionando bien, hay algo que es extraño, y si tiene las fotos de los menores, bueno, puede hacer algo. Evidentemente, a veces los papás saben por otro lado que no son los correctos, no son los que están custodiados. Por ejemplo, con Paraguay salen por los pasos que a veces no están controlados, o los pasos secos. Y ahí no podemos hacer nada, absolutamente. Lo único que podemos hacer es rezar para que aparezca en otro estado y las autoridades lo puedan localizar, como nos pasó con otro caso. Que ahí también intervino la sección consular de Brasilia, que es un caso que iba a mencionar el día de ayer, que fue un caso bastante fuerte. Se trataba de una mamá boliviana, muy humilde, costurera. Tuvo una hijita con un paraguayo, el papá paraguayo se va con la menor, 2 años, se va a Paraguay, eso es lo que se había dicho. La madre comienza el pedido de restitución, lo comienza también ante la justicia y ante Interpol. Interpol lanza también la circular roja, porque hay un pedido de extradición también del papá, y la circular amarilla, que es para el menor. Bueno, pasa el tiempo, no pasa nada. Yo estaba trabajando en la sección consular en Brasilia en ese momento, hace 4 años, y nos comunican por parte de un juzgado de capital, no de provincia, perdón, de provincia, que papá había llamado a la mamá desde la cárcel en Brasil, en Mato Grosso do Sul, Dourados, para decirle que él estaba detenido y que la menor estaba bajo custodia de un orfanato. A todo esto había pasado 10 años. 10 años. Bueno, ¿cómo se hace? Empezamos a averiguar a través del consulado, de la sección consular, con las autoridades brasileñas de Dourados, muy bien preparados, en conocimiento de toda la temática. Lo que hacen es, miren, nosotros teníamos este caso, lo que pasa es que la menor tenía otra identidad y otra nacionalidad. Y pensamos que era paraguaya, con lo cual nosotros hicimos consulta con el cónsul paraguayo, para ver si la menor pertenecía a Paraguay y tenía familiares en Paraguay. Bueno, los resultados fueron negativos, no es paraguaya, no existía relacionamiento con algún familiar, y entonces no pudimos continuar. Entonces le explicamos la situación, le dijimos que había que hacer un ADN, un cotejo, y se realizó ese cotejo, se mandó a través de la sección consular, con todos los resguardos obviamente que debe tener, se mandó a Capital, y la mamá hizo el cotejo ahí con la... cotejo, se sacó sangre y se hizo cotejo, ¿no? De ADN. Y dio positivo. Y volvió por la misma vía, se le informó al juez de Dourados, y el juez de Dourados dispuso hacer la entrega de la menor a las autoridades argentinas. Obviamente la menor había estado en un hogar de acogida, le voy a decir por orfanato, a mí a veces me resulta muy duro decirlo, ¿no? Un hogar de acogida que había estudiado, porque no sabía nada, la menor siempre había estado encerrada en su casa y lo único que tenía, o lo que podía ver eran las telenovelas brasileñas. Y el padre había sido detenido porque los vecinos habían visto esta actitud y pensaban que estaba siendo abusada la menor. Y lo denunciaron. Por esa actitud, por ese compromiso de los vecinos, es que pudieron así solucionar el tema. Por eso les digo que a veces no solamente lo que uno puede hacer en capacitación, sino también los comunes, los particulares, los que estamos todo el día en la calle, que por ahí vemos alguna cosa rara. El compromiso que tenemos que tener es ese. Y entonces no quedó ahí la cosa. Voy yo a Dourados, a Mato Grosso do Sul. Llego a las 3 de la mañana, en un lugar bastante alejado, pero bueno, me pasaron a buscar a las 3 de la mañana, yo no sabía ni quién era que me pasa a buscar, así que bueno, ya voy, a la hora de Dios. Y bueno, llego al hotel, tomamos 2 horas, me llama la directora,
el hogar de acogida y me dice, ¿quiere pasar a ver si, usted puede mirar cómo está el hogar de acogida, dónde está la menor, qué sé yo? Digo, sí, cómo no, vamos ahí, vemos todos los compañeritos que estaban con ella, la veo a la chiquita, y después, bueno, vamos al juzgado. El juzgado, por supuesto, había estado acompañada la menor de todo un grupo psicológico de contención, ¿no? Porque es muy duro decirle a una menor que es esto lo que te va a pasar, volver a una mamá que no la viste en 3 años. La mamá no podía viajar tampoco porque tenía un hermanito, la chiquita tenía un hermanito también, y bueno, no podía hacerlo. Entonces había que contenerla a esta chiquita, explicarle la situación. Ella hablaba portugués, no hablaba español más o menos, y cuando yo la voy a identificar, que tengo que extender el pasaporte para volver al país, obviamente, me decía, ¿con qué firmo? ¿Cómo firmo? Entonces, pobre, ¿no? Me decía así. Digo, bueno, vos tenés que poner el nombre que tenías en este documento argentino, yo te ayudo, colocalo, y ahí ya estás autorizada para volver a Argentina, te vas a encontrar con tu mamá. Bueno, ahí se le fue explicando, y después elaboró un acta, y lo que sí estableció el juez que cuando la menor regresara a Argentina, que se le dieran las seguridades de identificación, de ir al colegio, de darle un programa de salud, y eso todo como medidas de seguridad. Y se hicieron informes por parte del Ministerio de Desarrollo Social para ver cómo la menor se estaba insertando. Eso quedó en el acta que se hizo. Con eso nosotros me dieron la custodia en ese momento de la menor. Yo dije, bueno, allá voy también, porque tenía que pasar una noche con la menor, en una misma habitación. Yo, ¿qué pasará? Porque la menor se puede fugar, la menor puede hacer otra cosa. O sea, estábamos ahí en un estado bastante inseguro, ¿no? Y de responsabilidad. En definitiva, estábamos con la custodia. Y la llevé al shopping, estuvimos ahí hablando, comiendo, qué sé yo. Después, bueno, se durmió bien, tenía un bolsón inmenso que le habían dado a los compañeros con toda ropa para traer acá a Argentina. Y bueno, embarcamos hacia Argentina, hicimos el traslado a San Pablo. Y en San Pablo, las autoridades migratorias, cuando le presento toda la documentación, me dicen, tiene que pagar una multa. Yo, ¿por qué tengo que pagar la multa? Porque la niña estaba ilegal. Ah, bueno, 10 años de ilegalidad. Yo no sé cuánto sería la multa. Dije, mire, le digo, nosotros con los problemas que tenemos en materia de restitución, cuando existe este tipo de inconvenientes, no victimizamos más a la niña de pagar algo que la niña no quiso y no fue partícipe voluntaria de esto. Así que por favor, yo hablo con su superior, acá está la sentencia de la justicia, y por favor trate de lograr la situación, porque si no perdemos el vuelo, y allá nos estaban esperando, en esa isla la mamá y las funcionarias de SENAPE, del Desarrollo Social. Bueno, fue, qué sé yo, 20 veces, nosotros estábamos con el reloj contando, ahí porque se nos iba el vuelo. Y dice, bueno, está bien, no le vamos a cobrar la multa, y me parece perfecto porque Argentina no lo hace y usted también tiene que hacer lo mismo. O sea, es un tema de reciprocidad. Y bueno, pudimos salir después de eso corriendo por todo San Pablo, tomamos el avión, llegamos y ahí estaba la mamá, una persona muy humilde, muy cerrada en sentimientos, muy, no puede, digamos, decirlo. Y no la abrazaba a la chiquita tampoco, no es como que se quedó petrificada. Bueno, acérquese, déle un abrazo, explíquele, estamos acá con las dos funcionarias también de SENAPE, y trate de abrazarla, aunque sea, porque la chiquita pobre estaba en un ambiente que no conocía, no sabía ni nada. El único referente había sido mi persona en ese poco lapso. Y en un momento dado me dice, bueno, me dice la chiquita, ¿no puedo ir contigo? Conmigo no puedes venir, yo te voy a llamar, cómo estás y para saber después cómo está tu vida. Me dice, bueno, me regaló un pingüino, algo que todavía no tengo, que mi nieto se puso celoso con el pingüino. Pero esos son los casos que a veces nosotros tenemos que entender. Son parte de lo que hacemos, muy difícil. Y les digo que yo me comuniqué con ella, la mamá la escolarizó, estaba con el hermanito, también se le dio toda la documentación, se le dio la parte
pastores y se hizo un control por parte del Senado. Eso se mandó después a la justicia brasileña. No es fácil, uno lo ve desde el punto de vista nacional, pero cuando uno tiene que hacer cuestiones de esta naturaleza a nivel internacional, hay montones de obstáculos que tenemos como para dar cumplimiento a este tipo de situaciones. En primer lugar, los horarios. En segundo lugar, el idioma. Los diferentes, sistemas jurídicos que tenemos. El tema de la credibilidad, como decía acá la doctora, que a veces desconfía de la situación de Argentina, que nos han dicho. No confiamos en las instituciones argentinas. Si usted no confía en las instituciones argentinas, denuncie el convenio. Pero somos parte porque ustedes confiaron en nosotros y nos admitieron, porque ese es el sistema. Yo soy parte del convenio de La Haya porque creo en el otro Estado que me va a dar la misma reciprocidad, ¿sí? No va a desconfiar de mis instituciones. Y en un caso así, que desconfiaron en Estados Unidos, en un tema de un papá que lleva muchísimos años peleando con la mamá, en un tema muy problemático, la Corte de Estados Unidos solicitó informes a Argentina por el tema de las instituciones, qué instituciones tenían como para asegurar la voluntad de la gente. Nosotros hicimos todos los informes, lo presentamos y nos presentamos como amigos del tribunal también, para defender la postura. Lamentablemente no salimos victoriosos en esa, pero bueno, hicimos lo necesario para estar. Y para decir, Argentina tiene instituciones creíbles. Otro tema también que se planteó hace un tiempo fue el hecho de la inseguridad, como yo lo comenté, de la inseguridad que existe en determinado lugar por el narcotráfico. Y no se quiere, se hace, es uno de los argumentos que tiene el otro papá para evitar la restitución. Entonces, ¿qué también? Bueno, si no quieren, se basan en eso, directamente no confían en el país y no podemos tener relacionamiento. Denuncia el convenio. Pero no, seguimos con el convenio y se han presentado informes que dicen, bueno, esto no es así. Inclusive la Cancillería de ese país mostró un informe favorable a Argentina. O sea, no es solamente el convenio, no es solamente eso. Hay un montón de factores que se dan, montones. Y es muchísima responsabilidad. Nos pasó también con otro caso en Florianópolis, que ya teníamos la restitución de los menores, se va a buscarlo y la mamá dice los mato. Sí, así fue. Los dos menores y se los mato. La responsabilidad es, ¿seguimos o no seguimos? ¿Qué hacemos? Es fuerte. Ha pasado, acá también ha pasado con esos temas. Que los utilizan los chiquitos y los matan para hacerle daño al otro papá. Bueno, esto es lo que hace la autoridad central, básicamente, es la coyuntura, es no solamente capacitar, no solamente informar, es tramitar, es solucionar. Y una de las obligaciones que tiene la autoridad central establecida en el convenio es tratar de solucionar todos los obstáculos que se puedan tener para concretar el fin del convenio, que es restituir, y el derecho a contrato. Y tiene otras, como localizar, como hemos visto, tratar de otorgar la asistencia jurídica a aquella persona que no tiene un abogado en otro estado, un abogado pro bono, que a veces es difícil también, con Estados Unidos es muy difícil, no se puede conseguir fácilmente, salvo en la parte de California, que ahí sí podemos obtener abogados pro bono. Mientras tanto se pierde tiempo y no podemos tener otra solución. Es otro tema. Después también el hecho de que, como dije, no confían, hay que demostrar muchísimas cosas. Y bueno, todas esas problemáticas, o la diferencia de conceptos en cuanto a qué se entiende por patria potestad, o las autorizaciones de viaje que antes se daban en metal, uno está no sé cuándo, y ahí se nos generaba un problema, porque decía, bueno, pero entonces, si le dio hasta no sé cuánto, es porque le permite vivir en tal lado, en tal lado, en tal lado. Eso también se nos planteaba. La pelea que a veces tenemos en La Haya, que hemos tenido con otras autoridades centrales por estos temas, sobre todo algunas que son bastante complicadas, pero bueno,
eso es lo que hacemos, así, en realmente momento no estoy como asesora de vicecanciller, pero yo creo que acá a veces me parece que nosotros por ahí hablamos mucho, ¿no? O decimos muchas cosas, pero tenemos que ir a lo concreto, tenemos que aplicarlo, tenemos que ir a aquellas personas que pueden intervenir también y que pueden participar de estos temas, porque en los colegios se dan estos temas. No sé, en alguna consulta médica o alguna cosa también puede darse o algo para el estilo. Yo no digo que tenga todos no sé cuántos chicos que estamos pidiendo, porque en un momento dado los casos eran aproximadamente 500, 600, por ahí. ¿Por año más o menos? ¿Cómo? ¿Por año cuánto? Ahora no sé, porque las estadísticas no se hicieron, pero en un momento dado, y a veces se ingresaban 2 o 3 por día. Y también influye estas épocas. El diciembre es muy problemático. O las fiestas en las cuales se impacta más a la familia. ¿Sí? Y ahí cuando también se recibe mucho más, o el derecho de contacto, que también es el más difícil. Mucho más difícil, porque siempre, a pesar de que uno trate de arreglarlo, lamentablemente no se puede, porque parece, bueno, el video no funcionaba, o esto así, o el teléfono no sé, cualquier excusa con tal de no dar la posibilidad de que el otro papá tenga el derecho de contacto. Y bueno, hice lo de la autoridad central, y la autoridad central fue fortalecida también con el fallo Wilner-Otto, el famoso caso, que me tocó vivir de cerca, lamentablemente, o bien, no sé, desde el punto de vista que se mire, que fue muy mediatizado, muy politizado, y eso provocó que a veces lo que se pretendía se viera de otra forma, que algún abogado se pusiera la bandera en Ezeiza como diciendo que estamos entregando una parte de la Argentina, la menor, digamos, el exponer a la criatura a los medios periodísticos también, eso fue muy fuerte, y llegó hasta la Corte, obviamente, con el fallo de la Corte, que ahí sí reforzó la función de la autoridad central en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del convenio, y eso nos dio fortaleza también para continuar, porque no estábamos equivocados. Y era uno de los casos que se habían dado con Canadá, que ustedes no sé si se acuerdan, que mamá y papá argentinos, con una niñita, vienen de vacaciones o fin de año a Argentina, tenía pasajes de regreso y la mamá se queda con la retiene y no la devuelve. Y ahí empieza a generarse todo. Pero yo me acuerdo que inclusive no podía ir al club de mis hijos, porque decían que yo facilitaba la entrega de una menor al papá en otro país. Y mis hijos allá y me preguntaban, mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa? Que le tenés que entregar a la nenita al papá y no, bueno, no había todo un tema. Inclusive, bueno, salíamos por todos los canales habidos y por haber, y me acuerdo que un día el canciller, Itela, me llamaba a las 8 de la noche. Yo dije, bueno, acá, chao. Yo más abuelo de la Cancillería, dije, evidentemente. Y me dice, tengo una reunión con Rondona, el programa de Rondona, y quiero saber bien cómo es la temática de la institución, qué es lo que tengo que decir, cómo me tengo que implementar. Le daba poco, le daba como media hora nada más para explicar todo eso, media hora, y el ingeniero, que a veces costaba. Así que lo puedo explicar más o menos bien. Pero fue muy, la verdad, muy doloroso. Inclusive tuvimos, en ese momento se nos hicieron denuncias penales con incumplimiento de los deberes de funcionario público, y también se nos denunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento. Y ya les digo, yo no podía ni vivir en ese momento. Era como que estaba tan mediatizado todo que no podía ni... Tenía que ir al juzgado a las audiencias que establecía la jueza, y tenía que entrar por el garaje, abajo, eso sucede. Porque las madres estaban ahí adelante, con lo cual si entraba por ahí era perdida. Pero bueno, de ahí aprendimos que teníamos que capacitar. Y ahí fue justo el inicio de la capacitación. Y ahí comprendimos que estábamos fallando en algo. Y que sí teníamos que empezar a direccionar la capacitación. Ver por la colaboración, decía la profesora Pérez Vera, de hacerlo hacia adentro y hacia afuera.
y que todos tuvieran participación y compromiso. Simplemente es eso, comprometernos en estos casos en los cuales existen los menores y son los perjudicados. Y son los únicos que merecen tener, como decía una profesora, el medio ambiente y los menores son los más vulnerables que tenemos, hay que protegerlos. Ya, muchas gracias.